Y bueno, pues les queremos dar la bienvenida a todas, todos, todes a esta tercera sesión del trimestre 22I del Seminario de Estudios de Género, Seminario Divisional de Estudios de Género y Violencias contra las Mujeres, ¿no? Nos da mucho gusto que una vez más nos acompañen en este esfuerzo que hacemos de formación, ¿no? Tenemos la inquietud de que no basta el activismo, ¿no? Sino que este activismo esté sobre todo sostenido por el conocimiento y por la epistemología feminista. Entonces, bueno, pues siempre nos da mucho gusto que nos acompañen. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Y el día de hoy, bueno, pues es un súper lujo porque nos acompaña la doctora Lilia Granillo, que, pues miren, la verdad es que es el motor de todas estas acciones que llevamos a cabo. Sí, pues aunque le dé risa, pero es cierto, ¿no? Hemos hecho un equipo interesante con la comunidad universitaria y mi colega Diana Margarita Magaña Hernández y la doctora Lilia, que es hiperactiva y que siempre nos trae así, ya hay que hacer esto, ya hay que hacer lo otro, ya hay que hacer... Y bueno, pues la verdad es que de verdad es un lujo tenerla. Entonces, bueno, yo le voy a pedir, por favor, a Zaira que nos lea una muy brevísima síntesis curricular de la doctora, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, nuestra expositora del día de hoy es la doctora Lilia del Carmen Granillo Vázquez, doctora en lenguas españolas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora, investigadora y titular de estudios de género y narrativa en los posgrados de literatura del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También es profesora de responsabilidad social para las ingenierías de la misma casa de estudios. Es experta en gramática comunicativa, investiga sobre la historia literaria y las identidades sociales. Es integrante fundadora del Seminario de Estudios de Género y autora de un número importante de artículos especializados y libros en materia de género. Y bueno, pues tiene la palabra. No se oye, no te oyes, Lilia. Déjame, voy a activar esto. Ya. Ay, buenas tardes ya a todas y a todos y a todes y lo que sea. Hombres, mujeres, personas, todo el mundo que me quiero oír, porque lo que vamos a platicar ahora involucra pues a todo el mundo y a todas las dimensiones. Y las oigo y me río y oigo que dice la doctora Iris que yo soy el motor, pero en realidad pues soy los manos, los pies, los ojos y todo de quien me invita. O sea, que cuando alguien me dice, oye, hay que hacer esto, tienes que hacer esto, pues yo respondo porque digo, pues será que piensan que lo que tengo que decir es importante. Y como me costó mucho trabajo aprender a decir aprender a hablar en público, decir estas cuestiones feministas y todo, entonces digo, pues sí, ha de ser algo importante. Déjenme compartir mi pantalla que me traiciona, ajá, y que para empezar a chatear, si les parece bien, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, perfecto, adelante. Entonces, pues sí, efectivamente, miren, hoy les presento esta investigación, porque en este trimestre y bueno, todo el año lo hemos estado dedicando a estudiar este libro, pues que es fundacional de la epistemología feminista y sobre todo la mexicana, que es el libro de Marcela Lagarde. Y ahora nos toca revisar esto de las monjas. Y yo le he puesto las cautivas y las eremitas y le he puesto elección de vida, porque vamos a ver pues los argumentos que tengo para contarles esto. Y como ven, aquí está mi nombre y también aquí está el nombre de Yael Valdés García, que creo que ya entró aquí con nosotros, que es mi alumna, bueno, fue mi alumna pasante de Derecho y que me apoyó a seleccionar todas las imágenes que están muy bonitas y que dije, pues las voy a lucir porque son las ideas de ella también.
y bueno, pues porque tengo que darle crédito. Entonces, bueno, yo voy a platicar, yo voy a hablar, si alguien tiene una pregunta, pues así tal cual me lo dice y ya con todo gusto abundamos en esto. Esto es pues el libro Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas. Ay, yo ya no sé, yo no quiero decir esta palabra. Lo que quiero decir es puto, 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 por eso no se vale y hasta me van a correr de los equipos de fútbol. Bueno, putas, presas y locas, ¿no? Y entonces yo, ¿desde dónde hablo? ¿Por qué hablo? ¿No? Siempre me pregunto esto. Bueno, pues porque este libro es una contribución, como les he dicho, a la epistemología feminista y este libro justamente es un ejemplo de las categorías de análisis, ¿no? Que es la metodología y la forma en que nos podemos acercar a esta idea de los cautiverios. Y ella explica, y Marcela Lagarde, desde las ciencias antropológicas, porque ella es antropóloga, y ella hace una investigación científica. Su tesis de doctorado la escribió en 1990, por ahí por esas fechas, ahí salió publicado, o sea, que hizo su doctorado, porque pertenece al feminismo, claro, pero este es un libro que nos enfoque, que este libro entonces pasa de ser lo que es el feminismo a lo que son los estudios de género. Entonces les voy a explicar un poquito este proceso porque desde ahí, desde digamos, es la plataforma teórica desde la cual yo voy a hablarles ahora, ¿no? Pues claro, es una epistemología feminista, pues que el feminismo es una lucha social, es política, son protestas, el largo, etcétera, feminista, ¿no? Pero de ahí, alrededor de la década de los 70s y 80s, surgió esta noción de estudios de género que tiene que ver con dejar de lado en la vida académica la especialización para pasar a lo que sería la interdisciplina y comprender que pues son procesos complejos los que estamos estudiando. Y además, llamarle estudios de género nos sirvió a muchas para poder registrar en nuestra vida académica los trabajos que hacíamos, porque si hubiéramos dicho que hacemos feminismo, pues nos dicen aquí no hay espacio para ti en la academia. Entonces fue muy interesante este paso, ¿no? Este enfoque académico. También es muy interesante ver que estamos hablando de las olas del feminismo y que este libro pertenece a lo que sería la segunda ola del feminismo, ¿no? El feminismo básicamente o fundamentalmente, pues sí, podemos hablar de esencias, que sí podemos hablar de esencias, de orígenes, es una lucha por la emancipación de las mujeres, es contra el sometimiento patriarcal, contra la desigualdad. Pero vamos a ver que hay tres olas en este movimiento, que es la mentalidad que está detrás de los estudios de género y la mentalidad que está detrás de la epistemología feminista. Primero, la primera ola es de acceso a la esfera pública, a lo social, 1910. Ese es nuestro primero gran éxito, ¿no? Cuando dijimos, yo cuento, mi voto cuenta y entonces a mí me das lugar y yo voy a ganar mi voto. Y digo que empiece en 1910 porque como veremos desde el principio, desde la historia, las mujeres estamos luchando por nuestra emancipación, pero realmente pudimos hacer algo organizado en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Hace 100 años. Y luego tuvimos la segunda ola, lo que queríamos era el acceso, el dominio de nuestro propio cuerpo y lo empezamos a ganar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos interesa primero lo social, la vida en comunidad, cómo después pasamos a lo material, que es mi cuerpo, ¿no? Y yo decido. Y en este yo decido, pues ya se acuerdan ustedes en los 70s, en la década de las contraculturas, pues que quemábamos los brasieres y hacíamos lo que queríamos y entonces empezamos a hacer un montón de cosas interesantísimas. También empezamos a ganar la lucha por yo decidir y tener el aborto. También vino lo que se llama pues las píldoras y el control de la natalidad. Todo eso data de los 70s y pues está impulsado justamente por esta lucha feminista. Sin embargo, les repito que en los estudios de género, pues ya se nos autoriza, digamos, y ya verán
pues ¿quién nos autoriza, no? El mundo patriarcal. Y entonces en la tercera ola que la sitúan, algunas autoras la sitúan a principios del tercer milenio, entonces viene la lucha y el discurso es por el acceso a la dignidad espiritual, ¿no? Algo más allá de este mundo, a lo metafísico. Yo pienso y conozco. Y entonces empiezan a pues popularizarse, a leerse más y aceptarse la teología feminista, ¿no? Que debiera haber obispas y esto, como les digo, es del año 2000 y esto significa yo soy divina y valgo lo mismo. Existe un poder superior y entonces yo merezco equidad. Esta noción de equidad, ¿no? De reconocimiento, pues, de acceso a la igualdad y todo, como les digo, es un movimiento, pues, metafísico. Yo les hablo porque yo creo que las seres humanas somos un complejo bio, psico, social y espiritual. Ay, aquí le puse una doble y ustedes perdonen. Y como digo, las seres humanas somos un complejo bio, psico, social y espiritual. Yo hablo por nosotras, porque por ellos, quién sabe, creo que son un complejo más bio, menos psico, más social y luego quién sabe qué espiritual, ¿no? Y como no son tan espirituales, pues se agandallan de lo espiritual. En fin, hay muchos feminismos. Este es el académico y este es el académico blanco, de las blancas académicas. Entonces, nosotras estamos hablando desde ciertos privilegios. Esto les digo porque hay muchos feminismos y porque bienvenidos todos los feminismos, bienvenida la diversidad. Y bueno, digamos, esta es mi plataforma desde la cual yo les hablo, pero por favor, si alguien quiere decirme algo, adelante. Entonces vamos a ver, voy a explicar primero la teoría y los postulados de Marcela Lagarde y por ahí voy a hacer algún comentario. Ella nos dice que el pacto entre Dios y las monjas no es un pacto, sino una atadura, y que es la aceptación de la servidumbre voluntaria. Vamos a ver qué tan voluntaria ha sido. No estoy cuestionando lo que dice Lagarde. Cuando lo escribió, y hay que leerlo, tiene toda la razón, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de cuán cautivas estamos. Pero quiero también decirles que esto va cambiando. Sí es cierto, las normas religiosas católicas derivan en nuestra opresión. ¿Por qué? Se origina en una sociedad patriarcal. Social y culturalmente el catolicismo recrea el mundo patriarcal, es muy cierto. Pero ahora, y esto desde los 90 que vino a culminar en el 2000, estamos también los grupos como las católicas por el derecho a decidir que inician en España y que de ahí nos contagiaron a todas. Y pues es el momento que nosotras hablemos también de por qué les hablo yo de España, porque pues la religión católica nos vino de la invasión española, ¿no? Y nos vino de la colonización. Y pues nosotros acá en México, también hablando de cuestiones de identidad, pues somos pues una cultura que tiene una espiritualidad muy amplia y que tiene exactamente una cultura. Nosotros tenemos unas dimensiones metafísicas, míticas, mesiánicas, pues desde el tiempo de los olmecas, los toltecas, los mexicas, los mayas, ¿no? Entonces llega lo católico, pues a una tierra fértil y entonces empezamos a hacer sincretismo. Ahorita les voy a hablar de más adelante de esto. Fíjense que, bueno, esta es una cita de Lagarde que me parece que va a explicar por qué se da este cautiverio, ¿no? En la sociedad que se especializa, otra vez, perdónenme, especializa, bueno, luego lo compongo, a las mujeres en la reproducción social. Fíjense lo que dice ella, la semana que entra les vamos a mandar una invitación por si pueden entrar a ver, va a haber un seminario internacional sobre reproducción social. Entonces, el conjunto de acciones maternas es algo propio de las mujeres. Las acciones maternas tienen que ver con el cuidado, los cuidados, ¿no? Entonces, ella nos dice que no es exterior a nosotras, que lo hemos internalizado como parte de nosotras mismas y que constituye un núcleo fundamental de la identidad femenina, ser cuidadoras, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos esto, pues, ¿qué paso sigue? Vale decir, pues está bien, pero yo aquí voy a cuidar.
voy a cuidar lo que me interesa, lo que quiero, lo que yo he creado, lo que yo he sembrado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las monjas, que además pues yo fui educada por monjas y además quiero mucho a las monjas, entonces estoy hablando de esto y no quiero morderme la lengua, quiero ser muy, muy cuidadosa para que se vea que durante mucho tiempo estuvieron sometidas. Efectivamente, fíjense cómo la vida de las religiosas y su relación con la divinidad está enmarcada por una serie, como una cosa ahí de la institución matrimonial, ¿no? Sellan el pacto, se convierten en esposas de una deidad masculina patriarcal. Ya desde aquí debemos empezar a pensar si nosotras creemos, o quien quiera abundar en esto, si es cierto que Dios tiene sexo, ¿no? El Dios, bueno, ya verán cómo lo resolví yo o cómo lo hemos resuelto algunas, ¿no? Servir a Dios, despojarse de sí mismas, entregarse en cuerpo y alma y esperar de Él la salvación, porque acuérdense que pues todas estamos condenadas según esto desde el pecado de Adán y Eva. En el pacto, esta es la historia, digamos la historia oficial, ¿no? Y entonces ella con su lupa feminista revisa la historia oficial y entonces nos habla también del pacto primigenio de Jehová con los hombres y que las mujeres quedamos excluidas. ¿Y por qué quedamos excluidas? Aquí está todo esto, lo de la circuncisión, el pene, etcétera, que es sacralizado, o sea, lo sacralizan el pene, ¿no? Y entonces, pues como nosotros no tenemos pene, ¿verdad? Pues qué bueno que esta lectura nos libera, porque entonces, pues esto no es cierto, yo no les puedo creer. Si ellos sacralizaron su pene, pues yo digo, ¿será cierto eso o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué les digo? Los religiosos no se desposan con Dios, los curas no se casan con Él, las monjas sí, pero también aquí pues les recuerdo lo que decía según Freud, que lo cual yo me muero de la risa de Freud y también por ahí ya escribí un texto al respecto, porque pues escribió esto de la envidia del pene. Pues sí, porque claro, pues como cuando se tiene un pene se puede llegar a pensar que es una cosa maravillosa, única, divina, ¿no? Es lo que piensan, en la base de eso está este sistema patriarcal, ¿no? Esa es la gran diferencia y entonces es como hacerle una sacralidad, pero pues eso no es cierto, ¿no? Y lo que dijo Freud tampoco es cierto, no tenemos envidia del pene, a lo mejor tenemos envidia de otras cosas, pero no del pene, ¿no? Y bueno, estos son los votos que ellas hacen de pobreza, de castidad y de obediencia. Y vamos a ver cómo las realizan o cómo se ejecuta, cómo se vive esto, ¿no? Y los votos que ellas hacen, que son parecidos a los que hacen también los sacerdotes, pero para ellas implican otros factores, establecen un pacto con Dios, ¿no? Y son mediados, en el caso de las monjas, por un poder masculino, por el sacerdote, por la iglesia, ¿no? En el caso de los sacerdotes, pues no está mediado, el sacerdote según esto sí puede tener su pacto directo con Dios. Vamos a ver entonces qué dimensión le dan a la sexualidad. La sexualidad es uno de los ejes de la religión y de lo sobrenatural, nos explica Marcela. Y la relación con la divinidad debe plasmarse con una valoración positiva del mundo que los avala. Con esto quiero decirles que esto de lo sagrado, la sacralidad, es algo serio y que debemos considerarlo en algún momento de nuestra vida cuando sea oportuno para nosotras, para nosotres, para quien me esté oyendo, porque ya veo que me oyen con mucha atención y pues un grupo también, hay una población masculina, pero hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Y hay que decidir por nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estas monjas renuncian al mundo, ¿no? Porque ellas van a vivir en un espacio sagrado, dedicados pues a esta sacralización. Y esto, como nos dice, es el extremo de las monjas, ¿no? Y esto incluye la despersonalización. Por eso se cambian el nombre o pierden el nombre. Y yo le agregué esto de que pierden hasta el nombre y pierden también los bienes. Fíjense bien cómo esto está mediado, pues,
pues por estos intereses económicos, ¿no? Entonces, otra cosa es que las religiosas deben propagar la doctrina católica para convertirla en concepción del mundo, lograr pues que tengamos todos esta idea y esta noción del mundo según nos lo cuenta la religión católica y el catecismo del padre Ripalda, porque yo con ese aprendí, pero bueno, pues luego ya, pues, cuando era niñita, pues sí leí esos libros, pero luego ya ahora pues no se los creo y me leo otros, ¿no? Entonces aquí nos dice ella que repetir al pie de la letra sin la intervención del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sí, se evita el conocimiento entre ellas, no entre concepciones propias, porque podían poner en duda lo que deben difundir. Entonces, ellas reciben la Biblia de Jerusalén, el Catecismo del Padre Ripalda, también toda esta preceptiva, o sea, una serie de preceptos, ¿no? Y ellas pues tienen que seguir digamos, esta tabla de pensamientos, porque la Iglesia Católica es una iglesia de suyo proselitista, ¿sí? Proselitista. Entonces andan por ahí tocando y diciendo, vengan para acá y aquí yo los necesito, ¿sí? A diferencia de otras iglesias, a diferencia de otras espiritualidades, esta es muy proselitista. La vida de la monja debe ser la imitación de Cristo, de sus hechos y de sus palabras. Y también debe traducirse a lo femenino, entonces se debe recurrir a la imagen de María, que es la madre, ¿sí? Y bueno, pues aquí ya ven, ¿quién es esta? ¿Ya saben quién es? Hola, ¿ya saben quién es? ¿Quién es? Alguien que me diga, a ver si siento que me siguen, ¿eh? Van a estar como mis alumnos que están todos en negro. María Magdalena. Claro que es María Magdalena, claro que es María Magdalena. O es la adúltera, y ahorita vamos a ver, ¿sí? Lo que yo les digo es María Magdalena. Porque existen puntos de ruptura entre María y las religiosas. Las religiosas son humanas, son mujeres y son vírgenes. Nunca van a poder ser vírgenes María, ¿sí? Pero bueno, aquí dicen solo María es la Virgen. Ahora, uno que se pone a estudiar y una que se pone a preguntar, que es curiosa y que es investigadora. Y que luego, pues yo digo que como soy investigadora nacional, pues ya algo ha de valer lo que investigo, ¿verdad? Y algo alguien me ha de creer. Entonces, fíjense, la guadalupana nunca se llamó virgen, ¿eh? La guadalupana, ella que dice, yo soy Santa María de Guadalupe y soy tu madre, ¿sí? Y se lo dice, ya se acuerdan, a Juan Diego y al pueblo mexicano. Pero ella nunca habla, ella no dice yo soy la Virgen, no, no, no. En el Nican Mopogua, que es pues el discurso fundacional, pues lo que yo creo, porque sí hubo una revelación y sí hubo que sí hubo una aparición, claro que hubo pues esos hechos históricos, ¿no? Ahí bajó Tonantzin, etcétera, y que le dijo, ella nunca se llama. Entonces, esta es una invención masculina. ¿Qué es una invención masculina? Quiere decir que es pues esta cosa del patriarcado, pues que están a punto de perderlo y que no saben qué hacer. Por eso hay una crisis, ¿no? Entonces, bueno, se inventaron eso. Es cierto, las monjas tienen prohibida la maternidad y la importancia de María se centra en la procreación. Entonces, aquí hay un montón de contradicciones, ¿no? Que pues propician pues que vaya a haber esta pues la crisis que hay ahora justamente, que no hay vocaciones religiosas, que no hay quien quiera ser monja, ¿no? En mi caso particular, cuando yo quise ser monja, me hicieron un examen y me dijeron, ay no, Lilia, no, tú vas a hacer un caos en el convento, tú vas a organizar ahí las revoluciones, eso no se puede. Y una monja me dijo, piensas demasiado, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, bueno, al menos en principio, vamos a ver, las monjas carecen de todo ello. Ese es el principio, pero en acciones ya veremos, porque no es cierto, esto no se cumple siempre, porque hay una perversión tremenda por parte de, pues, el sacerdocio y por parte también de, pues, de las propias comunidades. Sí deben ser amorosas, pasivas, obedientes, así fundado en relación al Hijo como fue María. Las monjas son símbolos vivientes de la condición patriarcal y la glorifican, pero vamos a ver que hay algunas que lo hacen de manera diferente.
ellas renuncian a sí mismas y entonces la renuncia implica obediencia y implica dependencia, ¿no? Los ejes normativos en torno a los cuales se estructura el modo de vida de las monjas. Eso es esencial. ¿A qué se dedican ellas? Bueno, pues ellas renuncian a la pobreza porque pues lo que Jesús dijo es que de los pobres era el reino del cielo, ¿no? Y esto debe caracterizar la vida cotidiana de las religiosas, porque su fundamentación mítica se encuentra en la vida de Cristo. Y pues Cristo, acuérdense que andaba ahí con los pies descalzos y no andaba él con aquellas cosas que ahora le pusieron al Papa y que sacan los sacerdotes ahí unos anillos y un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está atravesada por la economía. Sí, acuérdense ustedes de las bulas papales que compran y las bendiciones papales también que se compran, ¿no? Entonces hay ahí una perversión, ¿sí? Entonces, déjenme ver, nadie más me habla. Bueno, miren nada más, aquí está, pues, estos instrumentos de tortura que vamos a ver para algunas mujeres lo que significan, lo que servían, ¿no? Y para otras, pues sí, era verdaderamente tortura. Y porque ellas no podían no podían poseer bienes personales, de hecho renuncian, ¿no? A los bienes personales, y en la historia pues hay noticia de muchísimas monjas muy ricas, ¿no? A las cuales le entregan sus bienes a la iglesia. Solamente pueden tener algunos libros de oración, un misal, sus Biblias, ¿no? Y los elementos de higiene, y pues estos elementos que son para tortura, ¿no? Que son pues para lacerarse ellas, y que hay que entender que en muchas religiones esto se hace porque se piensa que se encuentran estados elevados, ¿no? De atención, pues llega provocándose esta tortura y estos dolores, pero por favor no lo vayan a hacer porque eso no es cierto. Hay otras maneras, por ejemplo, mediante las respiraciones, en Occidente, en Oriente, perdón, mediante los ejercicios respiratorios, se alcanzan estos estados de conciencia tan diferente, ¿no? Fíjense que también en el triunfo y en el acceso de las monjas al convento, era un triunfo social, o sea, se fue construyendo como un prestigio, que hubiera a lo largo de los siglos, que hubiera en las familias una monja, era un signo de respeto, ¿no? Como que esa familia estuviera sagrada. Entonces, lo que hacía es eso, los padres convencían a las hijas de que debían donarse a la iglesia como prendas, ¿no? Esto tiene que ver con el prestigio social en Occidente. Recuerden que estamos desmantelando esta noción justamente a través de estas categorías antropológicas. Entonces hay que entender que en el horizonte histórico así se hacía y se promovía esta renuncia. Y fíjense que las dotes, acuérdense que durante mucho tiempo había dotes, todavía ahora nosotros en algunos pueblos originarios está esta terrible noción de dote, ¿no? De que si te vas a llevar a mi hija te voy a dar unas vacas o te voy a regalar unos chivos, ¿no? Y también entonces eso pues se ha pervertido porque vamos a ver cómo hay esta tendencia pues cuando se impone al espíritu libre de los seres humanos, a la conciencia libre de los seres humanos, se nos impone esto, siempre va a haber percepciones, ¿no? Lo que deberíamos hacer es educar. Entonces, pues ahora también tenemos este tráfico de niñas, por las cuales yo te vendo a mis hijas por un cartón de cerveza o te las cambio por un caballo, ¿no? Y eso es algo espantosísimo. Bueno, pues así pasaba también con las monjas, que además, miren estas caras de las monjas. Ay, Dios mío, miren esta monja, ¿no? ¿Qué cara tiene? ¿Cuál felicidad, no? Bueno, vamos a ver. Porque la iglesia obtiene la tutela y la obediencia para toda la vida de la monja. Sin embargo, hay un montón de monjas que renuncian, ya lo vamos a ver, ¿no? La castidad, es muy importante también la castidad, porque el erotismo pues es impureza y es maldad.
hasta que en realidad esta castidad tiene que ver con la sociedad patriarcal apropiándose del cuerpo de las mujeres. Ya nos explicaba nuestra querida compañera Iluí la semana pasada, cómo a los sacerdotes no se les, también ellos deben hacer voto de castidad, pero no se les considera que sean tan pecaminosos, ¿no? Si tienen por allí hijos y si tienen ahí familia, no se considera tan pecaminoso. Las monjas sí. Tenían que ser jóvenes y vírgenes, ¿no? Y hay una negación de la sexualidad y de experiencias corporales porque a lo mejor pues les gusta más estas cosas materiales. Y aquí son jóvenes y vírgenes hasta que un sacerdote o alguien más, no nada más los sacerdotes, se encargan de verificarlo. También hay violaciones, hay monjas que han sido violadas también, incluso en las guerras, ¿no? Y en las guerras de religión, pues también que las mujeres son botín de guerra, que es otra categoría analítica del feminismo, también entraban a violar a las monjas. Y entre los sacerdotes hay unas tendencias también a aprovecharse de las monjas y hay unas historias horribles que ya algún día platicaré, pero ahora no me toca tanto hablar de eso, ¿no? En principio, fíjense, una viuda, por ejemplo, debe de servir a su hogar y a su familia, entonces no puede servir a Dios. Entonces una viuda no se, no se podía, cuando quedaba viuda no se podía ir de monja, pero si era rica y si era buena, sí la aceptaban como monja. Y entonces se podía ir. ¿Por qué la aceptaban como monja? Pues porque tenía dinero y porque iba a dar, iba a beneficiar a la iglesia. Voy a irme más rapidito, ¿no? Según esto, es un amparo mítico de la abstinencia de María, porque pues claro que María no se abstuvo, ¿no? Se les impone a las religiosas un tabú sexual vitalicio y absoluto. Se supone que los religiosos deben estar limpios, ser virtuosos y en particular castos, se lo supone. Aunque hay cada caso que ya veremos después, acuérdense de esta historia tremenda que ya luego la pueden ver porque de eso se escribí del padre Maciel, ¿no? Y todos los abusos y también y del crimen del padre Amaro, ¿no? Que es una cosa, y también, pero ahora no me toca hablar de ellos, sino de ellas, ¿no? Porque el erotismo, pues la doctrina del padre Ripalda, pero miren también esta representación que nos escogió mi querida Yael para ilustrar la charla, ¿verdad? Si vence sobre el erotismo, la conquistó la divinidad, pero si cumbe a las tentaciones, entonces ella se pierde con el diablo, ¿no? Entonces hay ahí una batalla. Vamos a ver que esta iglesia nuestra, ¿verdad? Que yo aquí les tengo que decir que cada vez que rezo creo en la iglesia católica tal, y entonces dice, yo en vez de decir que es santa digo que es pecadora, pero bueno, pues eso soy yo. Las religiosas ocupan la escala más baja, o sea, las mujeres igual a someterlas, ¿no? Pero no fue siempre así, ¿eh? Al principio, cuando eran los primeros cristianos y las primeras cristianas, pues era una organización horizontal, ¿no? Y también llegó a haber incluso mujeres jerarcas de la iglesia. En la época medieval hay filmes al respecto, ¿no? En Francia, por ejemplo. Pero la realidad es que es una iglesia muy jerárquica, la jerarquía católica pues se presta de eso y de esta organización y en la cuestión de la toma de decisiones, pues las monjas van al último. Aquí esa es una imagen espantosísima, pero que tenemos que conocer también, que es esto de las mujeres tabuadas, guiadas por tabúes, por prohibiciones, por eso se llama tabuadas. Y aquí lo que están haciendo, pues es así eso, poniéndoles el cinturón de castidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del cinturón de castidad? Bueno, lo han visto también en películas, también se lo ponían en la Edad Media y a lo mejor no sé si hasta la época del romanticismo se seguía usando, eso sería interesante ver lo del cinturón de castidad. Cuando se alejaba el señor de la casa, pues le dejaba el cinturón de castidad para que nadie pudiera
tener relaciones sexuales con ella, nadie pudiera penetrarla, ¿no? La virginidad, la castidad, el celibato y la esterilidad son ejes específicos de la opresión de las monjas por ser mujeres, ¿no? Entonces, fíjense que tenía que haber este control del cuerpo porque, como les digo, pues en una sociedad patriarcal se pretende eso, se pretende someter el cuerpo de las mujeres. Los religiosos sí pueden romper la castidad sin que nadie se dé cuenta, pues el erotismo no deja marca en su cuerpo, pero en las mujeres, ¿qué pasaba? Y hay historias tremendas de las mujeres, las monjas violadas por sacerdotes que se aprovechaban de ellas y que luego las mataban, ¿no? Las mataban, las hacían desaparecer. También hay historias tremendas en Portugal, no me da tiempo ahora, pero bueno, en Portugal hay monasterios en donde hay capillas que en las paredes se pueden ver los huesos de los abortos de las monjas, ¿no? Los huesos de los fetos, o sea, eso pasaba, eso sucedía, ¿no? Y ahora es un sitio de turismo, yo no sé qué clase de turismo, pero bueno. Las tentaciones y los pecados, la censura a las prácticas eróticas incluyen pensamientos, la masturbación, mirar hacia el espejo, los cuidados del cuerpo. Por eso el cuerpo mismo debía ser censurado para evitar la desnudez, no podía ser expuesto, por eso usaban estos hábitos tan largos, ¿verdad? Y no podían ni verse ellas ni tocarse, y entonces por eso se vendaban los senos, por eso se desfiguraban, ¿no? Para eso, no te toques, no te veas, es malo, es sucio, es pecado, ¿no? No te olvides que aquí también te miran los ojos de Dios. El tabú se potencia porque toda su vida es objeto de renuncia total. Eros en el convento. Ay. Entonces, aquí vamos a ver que es imposible evitar el erotismo, ¿no? Y también vamos a ver la importancia de lo que Freud dijo de la libido, ¿no? En la conformación y en la vida de los individuos. Entonces, es una renuncia muy grande que la mayor de las veces pues no se puede cumplir, hay que vivirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no solamente los sueños de las religiosas, sino el de los hombres y de las mujeres, hay deseos y prácticas eróticas, ¿no? Y aquí está la representación, y en estas representaciones pues podemos ver las tentaciones, ¿no? Y las nociones, estas ideas, esta lucha que hay, ¿no? Por tratar, por apoderarse del erotismo. Miren ustedes esta otra pintura, ¿no? Que es lo que, cómo no sentir y pensar todas esas cosas si mi Señor es lo más bello y perfecto. Las monjas cantan unas canciones muy lindas, tienen ellas sus prácticas de oración, y bueno, yo que las he acompañado en algunas ocasiones, cantan una canción preciosa porque Jesús es el más bello de los hombres. Y si uno lee la vida de Jesucristo, que es una figura histórica, pues en realidad es un hombre sensacional, es un hombre fabuloso, ¿no? Pero pues estos han hecho ahí una mezcolanza que, ay Dios mío, qué barbaridad. Claro, el harén de vírgenes es lo que nos dice Marcela. Lo que tienen en realidad en los conventos, pues es un harén de vírgenes, ¿no? La castidad, la abstinencia erótica y las reglas son transgredidas tras los muros conventuales. Hay religiosas que satisfacen sus deseos y necesidades eróticas con otras mujeres, que bueno, obligadas por la reclusión en un mundo de mujeres, o porque así lo deciden. Vamos a ver que también así lo pueden ellas decidir. Miren, estas, como les digo, deben estar ustedes con la cara así, ¿verdad? Con boca abierta, por estas ilustraciones que nos ha brindado Brenda Yael, que a lo mejor luego quiere platicar algo, ¿no? También en el manicomio y en el asilo, durante mucho tiempo, estas relaciones lésbicas las mandaban al manicomio y al asilo, ¿no? Y también puede suceder que en este mundo de mujeres, pues claro, se dé un erotismo de dominación autoritaria de unas mujeres sobre otras, ¿no? Aquí está una representación pues de esta perversión, ¿no?
Las relaciones patriarcales contribuyen a la realización de relaciones de poder, de dominio entre religiosas y las mujeres bajo su custodia, una concepción pecaminosa y actitudes de la exaltación morbosa del erotismo, ¿no? La represión impuesta a manifestaciones eróticas, para unas por el voto de castidad y para otras la prescripción disciplinaria. Y podríamos pensar que es una servidumbre voluntaria, es una servidumbre voluntaria. Vamos a ver qué tan voluntaria era, ¿no? Y vamos a ver también que no todo era malo, que no todo siempre fue malo, debe haber espacios buenos, ¿no? Aquí está nuestra Sor Juana, ¿verdad? Que ingresa al convento, porque la verdad, ella que se pone a leer dice, es que hay otros mundos, es que no, pues esto no puede ser, lo que yo estoy viviendo aquí en esta época virreinal, nada, yo mejor me voy a donde me dejen leer, ¿no? Y bueno, pues ella escribe esto de yo soy la peor de todas, yo la peor de todas, ¿no? Sor Juana, una mujer inteligente, brillante, que pues es para México y para el mundo, pues ella es, bueno, ya saben lo que escribían de ella en España, que la promovieron muchísimo porque era pues una lumbrera, ¿verdad? Y fíjense que los escritos de Sor Juana están en el canon literario que escribieron también a mediados del siglo pasado, como en 1940. Pues las universidades, la vida académica se puso a hacer como el canon de la literatura universal. Pues por supuesto ahí estaban los clásicos griegos, los clásicos latinos, estaban los románticos ingleses, estaba la edad de oro de pues Cervantes, Quijote, Shakespeare, todos estos, ¿no? Los románticos alemanes y ¿quién está ahí? Sor Juana, ¿no? Sor Juana. Los demás autores mexicanos y los de no, salvo Cervantes, nada más está Sor Juana en esta lista, ¿no? Como una mujer muy adelantada que además, pues, aquí está otra vez ella y que, pues también ella aceptaba todo esto, estos hábitos y toda esta renuncia, ¿no? Para poder dedicarse a lo que ella quería y porque si la iban a casar por ahí con un gandul, pues mejor no, ¿verdad? Mejor se va a ella a la vocación y a la mejor. Y bueno, ella decidió y lo pudo llegar a hacer, ¿no? Y esto de los hábitos y esta renuncia tan grande fue hasta el Concilio Vaticano II, que se dio en la década de 1960. Y acuérdense que yo les hablé de la segunda ola del feminismo, de las 70s, que es de la apropiación del cuerpo. Después de esto, las monjas se pueden vestir como quieran, ¿sí? Y claro, no hacen gala, no andan ahí con oropel ni nada, no se ponen esos anillos lujosos ni nada, a lo mejor alguna cosita de plástico, pero ya se vesten como quieran, ya pueden ir al teatro, ya pueden salir, ya pueden cantar. Yo, las monjas que visitaba, me invitaban porque tocaban la guitarra, platicábamos, en fin, hacíamos muchas cosas, ¿no? Y además ellas, las que yo conocí, y las que me educaron, a mí me educaron, llegaron unas monjas cubanas fantásticas que nos educaron. También había unas monjas interesantísimas. La madre Cendejas, recuerdo, era una madre matemática y ella se carteaba con Einstein. ¿Ustedes creen? Esto era una cosa fantástica. Y había una madre, una monja Casal, que era, Casal se llamaba ella, y ella era psiquiatra y psicóloga y pertenecía a las sociedades psiquiátricas del mundo, o sea, eran mujeres pues muy letradas y que llevaban una vida pues muy ordenada y ellas vivían en un lugar muy bonito, ¿no? Pues eso era ahí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en Jalapa 44. Yo soy hija del Verbo encarnado. A mí me educaron las monjas del Instituto Pedagógico de Anglo-Español, ¿no? Y pues sí, eran un poquito latosas, pero nunca fueron malas, yo nunca vi nada de eso, al contrario. Nos protegían,
No quiero decirles que ellas fueran feministas, pero siempre nos hablaban que nos teníamos que cuidar, ¿no? Y que teníamos que estudiar y que teníamos que salir adelante. En fin, claro, el pecado, la culpa, la confesión, los cilicios, ¿no? Las religiosas tienen intervenido hasta el pensamiento. Viven intensamente la culpa. Sí, hasta antes de la liberación, sí, hasta antes de poder tener acceso a pues eso, a los aportes del feminismo. Aquí está una monja representada, como está ella quitándose como lo llama ya, la autoidentidad, renunciando pues a ella misma, ¿no? La condición genérica de las mujeres se construye sobre el cuerpo, la sexualidad procreadora y erótica, y con el voto de castidad, que además es celibato y esterilidad, anulan aspectos esenciales de la vida genérica, de la vida del género. Al optar por la consagración, la virginidad se torna perpetua para ellas. Y al negar la sexualidad, se niega a la monja como mujer, ¿sí? Eso era antes, como les digo, gracias a libros como este que uno se da cuenta de todo esto, dicen, ¿por qué lo voy a seguir? ¿Por qué voy a seguir haciéndolo? ¿No? Y claro, de los motivos para ser monjas, porque me dicen, bueno, ¿por qué entonces ellas iban para allá? Porque en muchos casos, acuérdense que no es ella quien decide sobre su vida, sino eran los padres, otros deciden sobre esta vida, los padrinos, las madrinas, en fin, también pueden decir cuando las niñas se quedaban sin padres, pues también ellas podían decir, es lo mejor, ¿no? Váyate al convento, váyanse al convento. Y otras pues porque creen que su vida debe destinarse al servicio de Dios. Otras que tienen vocación, estaba predestinada, soy elegida por la divinidad para consagrar mi vida al estado religioso, ¿no? Hubo, y sí, es cierto, hubo a quienes se apareció el mismísimo Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué vamos a dudar de los milagros o de los misterios? Yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras porque claro que cuando salí de estar con las monjas yo me fui a la UNAM. Ay, no, comunismo no, cristianismo sí, me decían, no te vayas a la UNAM, vete al no, que yo me voy a la UNAM, que es la mejor universidad. Y ahí hablando con un filósofo, que yo salí muy renegada de todo esto, me decía este amigo filósofo, que no les quiero decir su nombre, platicando con él, me decía, ¿por qué no crees en el misterio? Hay misterios en la vida. Y si hay misterios en la vida, pues hay milagros, ¿no? Claro, a Santa Teresa se le apareció el mismísimo Señor Jesucristo. Y si ustedes algún día tienen oportunidad de ir a Ávila, en España, y llegan a ese lugar, pues uno cuando entra a los lugares, uno siente, ¿no? Que eso, se trata de un espacio milagroso, de un espacio distinto, diferente, ¿no? Aquí está la transverberación de Santa Teresa, ¿verdad? Pues que Jesús se le aparecía a ella y en un momento de oración que ella tenía y de contemplación, que además la oración, pues, y estos estados de conciencia, elevados estados de conciencia, requieren pues también del cuerpo y de que el cuerpo alcance cierta, esperen un momento, por favor. Entonces, como ven, por favor, lo que se ve no se juzga. Vean el éxtasis, vean el vínculo, la relación que tiene Santa Teresa y cómo Bernini la concibe, ¿no? Y entonces ustedes pueden leer lo que escribe Santa Teresa acerca de esta maravillosa conexión que tuvo ella con Jesús y con San Juan de Dios. Entonces también ahí lo pueden leer, ¿sí? Pues las que no reciben las señales hacen la promesa de dedicar su vida a Dios a cambio de algo. Su entrega tiene el carácter de pago. Se entregan también porque a lo mejor van a servir a alguien o a lo mejor van a ser cuidadas. Si no tenían nadie más, si no había nadie más a dónde ir, entonces, porque, esperen un momento, por favor. Un momentito. ¿Qué cosa en tu Facebook? Ya.
Bueno, ¿nadie me dice nada o qué? ¿Cómo voy? ¿Bien? ¿Sigo? Sí, sigue. Bien, pero nadie me dice nada, ya verán. Bueno, otras son como como les digo, como o un designio cultural también como única alternativa para vivir, porque, y entonces en esos casos la vida religiosa no es una opción, es un designio social. El retiro al convento sirve a la joven, le sirve a la familia, ¿sí? Porque claro, si yo tengo 13 hijos y voy a tener una vida, y voy a tener un eje en el convento, pues en el convento las monjas son productivas y cada vez que yo la visito me entregan mi canasta de manzanas, de peras, me dan mi comida, ¿no? O si ella dan clases, pues algo me tocará. Entonces, para eso se ve el convento también, la entrega de la hija de Dios a Dios es la única forma accesible, ¿no? Y también para que rescate a la hija del infierno en la tierra. A veces a una mujer muy bella, también decían, no, esta pobrecita, las monjas nos decían la suerte de la fea, ya la quisieran las bonitas, ¿no? Porque pues por eso las bonitas corren mucho peligro. Miedo al eros, definido por el miedo y la hostilidad de los hombres. Todos los hombres son iguales, menos el Salvador, porque Él es el Hijo de Dios. Y salva mujeres, fíjense bien, ¿dónde está el hombre? Y aquí me da mi ocasión de hablar de si me convencí por algo de regresar y de comprometerme otra vez, ya verán que soy una laica comprometida, luego les platico cómo es eso, fue porque en un momento dado me servía muchísimo leer la Biblia, abrirla así como dicen que la tienen uno que abrir en cualquier lugar y leer algo. Y entonces pues leí el Evangelio y luego dije, pues es hora de que yo voy a estudiar esto, porque me gusta esta historia. La historia que más me gusta, por supuesto, es la de la mujer adúltera, porque es una historia hermosísima. Le traen a Jesús a la mujer adúltera para provocarlo a él, ¿eh? Para que él la castigue, porque acuérdense que eso querían los judíos, ¿no? Esa es otra religión que luego hay que hablar de ella, pero bueno, a mí me toca hablar de esta. Y entonces, acuérdense cuál es la escena que la pueden ver en el Evangelio, que Jesús está por ahí predicando y se acerca y hay una muchedumbre y está una mujer en medio y está esta muchedumbre y le explican a Jesús que es una adúltera, que qué quiere, que él diga cuál castigo. Y entonces él se queda callado y escribe algo con un palo en la arena, porque la tienen ahí en la arena. Y eso que él escribe con un palo en la arena, no sabemos, nunca, históricamente no pasa, no pasa. No sabemos qué escribió, solamente ve a todo el mundo, ¿no? Y entonces luego dice, y eso sí lo dice, ay, es que es una adúltera. Y entonces él dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando yo me puse a leer y cuando decidí educarme pues en estas cuestiones porque me interesaba mucho qué estaba pasando con mi espíritu, con lo metafísico, en fin, me acerqué a leer interpretaciones actuales y las interpretaciones actuales de pues la espiritualidad de la cruz, que ya después les platicaré de dónde es, bueno, que es de la iglesia del Altillo, que es a donde yo iba. Ahí leí, ¿no? Que la propuesta teológica de lo que Jesús dijo, según Jesús es y según la personalidad de Jesús como hombre, debe haber escrito dónde está el hombre. O sea, me traen aquí a la mujer, ¿no? Me la están acusando de pecadora, pero ella no pecó solita. ¿Dónde está él? Claro, la iglesia no iba a escribir eso, no va a decir que eso fue lo que escribió, pero esa interpretación a mí me gustó y lo que más me gustó es cuando ella se le acerca y ay, cree que él ya se van todos, nadie la va a matar y él le dice, vete mujer, no peques más, ¿no? Ya, es todo lo que le dice. Ay, esa es una cosa muy de muchísimo amor, ¿no? Entonces, esto pasaba de la única escapatoria al posible destino es la vida religiosa. Eso era cuando éramos analfabetas, ¿sí? Cuando nos creamos de todo. Ahí cuando hablaba con una de mis amigas, las monjas, me decía, oye Lilia, no te vayas a ir con el padre Topete. ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas, madre? A ver, tienes que elegir pues a tus interlocutores.
Y entonces, igual que eliges a un médico o a una médica porque tienes algún problema y decides voy a ir con este o con esta, voy a ver qué y pides una segunda opinión, pues tú te vas con un médico o una médica que tú eliges. Entonces, para estas cuestiones espirituales, pues no te puedes ir con el padre topete. Y le digo, ¿cuál es el padre topete? Pues con el que te topas, con el que está por ahí, tienes que hacer una decisión informada, consensuada, ¿no? Bueno, aquí están viendo ya al Santo Padre y las monjas besándolo y todo, porque pues las monjas estaban al cuidado. Como les digo, es en la sociedad patriarcal, nos toca cuidar a los demás, nos toca alimentarlos, nos toca pues lavarlos, sanarlos, curarlos, todo eso. Los hombres no, pero las monjas sí, ¿no? Bueno, muerte y esponsales, entonces entran en un laberinto y esa es la manera en que ellas se sacralizan, ¿no? Se casan con Dios, es un matrimonio, se casan pues con el Dios que ha concebido la religión católica. Y ellas pues se entregan a eso. Y la hierofanía, que es el cambio del nombre, ¿verdad? La hierofanía es la manifestación de lo sagrado, ¿sí? Cuando ellas renuncian a todo este mundo, ¿sí? Entonces ya es una manifestación de lo sagrado. Ella se vuelve una manifestación de lo sagrado. Entonces, en un sentido bueno, profundo, claro, correcto, pues una monja debe ser la manifestación de lo sagrado, ¿sí? Manifiesta lo espiritual, lo bueno de lo espiritual, ¿sí? Esa es la idea, ese es el ideal, pero pues muy pocas veces se alcanza, ¿no? Puede ser que ellas lo quieran alcanzar, pues la iglesia misma está muy terrible. Algunas mujeres creen que ya no están sujetas que al ser monjas se liberan de esta relación de dependencia, ¿no? Y a todo lo que se asocia con ser mujer, al dolor y al sufrimiento, no van a tener que parir. Acuérdense aquella cosa bíblica que también hay que leer la Biblia porque hay 2 Génesis, ¿eh? Y hay que acercarse, como les digo, y hay que estudiar esto, ¿no? Claro, en realidad el sistema patriarcal y el patriarcado, pues lo que quiere son madres esposas, ¿no? Y entonces las monjas en realidad pues son madres esposas de la iglesia, ¿sí? Madres esposas de los sacerdotes, madres esposas también para cuidar pues en la escuela. Por eso muchas de ellas se dedican a la educación. Y seguramente piensan que evaden así pues estos aspectos más nocivos de ser mujeres, ¿no? Las monjas también son mujeres porque en realidad pues son mujeres para otros, a menos que voy a hablarles ahora de unos ejemplos, ya voy a terminar. Entonces, acuérdense que sí son coercitivos estos votos, ¿verdad? Son una violencia, pero las monjas pueden escapar. Yo también conozco monjas que escapan, como conozco sacerdotes que escapan. De hecho, Graciela Hierro, nuestra otra gran maestra, la de la ética feminista, se casó en tercera, se enamoró, un sacerdote se enamoró de ella se enamoró del sacerdote, y entonces pues el sacerdote se salió y se casó con ella, ¿no? Entonces, y pues hay unas historias así muy bonitas, ¿no? Y que bueno, pues sí, también conozco muchos casos en que ahora, pues dicen renuncio y me caso, ¿no? Y me paso a esta otra vida, ¿no? Ahora, las mujeres siempre hemos protestado y cambiado y entonces a nosotras nos toca esta revolución, ¿no? Y nos toca pues ser como las guardianas y las cuidadoras. Cuando San Agustín escribe La ciudad de Dios, luego tenemos a Cristina Pizán que escribe La ciudad de las damas, que se las quieren leer también, pues ahí ella nos habla de esta posibilidad de esta dimensión inmensa de lo sagrado que tenemos las mujeres, ¿no? Siempre hemos buscado a Dios diosa de todo lo creado,
y por eso nos alejábamos del mundo, para buscar a Dios Dosa de todo lo creado. Recuerden que Dios Padre ahora no tiene sexo, ¿sí? O los tiene todos, como en Ometeotl y Ometecutli, y no sé cómo decir los demás, pero las divinidades en muchas religiones no tienen sexo o se les crea el sexo. Se convierte, por ejemplo, en la religión de la India, todas las divinidades eran masculinas, pero luego dijeron que, pues no, ¿qué es eso? Entonces les empezaron a cambiar de nombre y las volvieron mujeres, pero en realidad, pues las divinidades no tienen sexo, porque los que no tienen cuerpo, los que tenemos cuerpo, pues somos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, eso. Y por eso, aquí hay una pregunta. ¿Quién no aspira a relacionarse con la creadora? Yo les digo Dios Dosa de todo lo creado, la creadora, que es madre y padre perfecto. O sea, a mí me encanta Dios Padre porque me dijeron, Dios Padre es el Dios, el Padre perfecto. Ay, entonces si hay padres perfectos, me encanta. Pero pues como en la religión originaria, primero es la madre tierra, porque es la creadora. La madre tierra es la creadora, entonces la primera divinidad no es Dios Padre que anda por ahí que dice voy a hacer aquí, voy a sembrar la tierra y voy a poner arbolitos, animalitos, serpientes y luego voy a... No, no, allá es la madre tierra, la creadora. Entonces, pues debemos de pensar que eso que no tiene sexo, ¿no? Em, y eso, ¿quién no aspira a relacionarse con Jesús? Como les digo, que es el más bello de los hombres, lo tienen que leer para ver, entender. Luego uno dice, híjole, este está medio loco. Pues sí, sí, necesitaría uno estar ahí medio, a lo mejor necesita uno estar loco para entender, para acercarse, digamos, a estos temas de divinidad, porque pues el mundo y la racionalidad no nos alcanza, porque pues lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo, después de tanto tiempo de historia, las cosas terribles que sucede, la guerra, la violencia contra las mujeres que estamos viviendo, las desapariciones, las migraciones, la desaparición forzada, todo eso, uno dice, pues, ¿qué mundo es este, no? ¿Por qué me voy a...? Y luego si vemos los abusos de la Iglesia Católica, Dios mío, de los sacerdotes pederastas, bueno, ¿con quién nos vamos a relacionar, no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las eremitas y de las ermitañas. Muchas monjas decidieron irse ellas a vivir solas entre sí y crearon sus espacios y son las monjas de cautiverio. Pero hay eremitas, ¿sí? Y hay ermitañas. Las monjas de cautiverio sí estaban en las ciudades y a lo mejor las monjas de cautiverio estaban hasta atrás en la iglesia, pero sí podían entrar algunas personas y las visitaban no sé si se han ido ustedes a ver monjas de cautiverio, es muy chistoso porque ellas están de un lado de la cancela, tú estás del otro y les platicas, les hablas y las ves ahí de lejos, ¿no? Y bueno, yo tenía una bisabuela monja también, por eso les platico, ¿no? Y pues me caen bien las monjas en general, ¿sí? Y puedo hablar con ellas y claro, las elijo, las selecciono. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, aquí les pongo unas lecturas. Si quieren, así me salió así me apareció el texto, Mujeres religiosas beatas y beduinas en la Edad Media, textos satíricos y misóginos. ¿Qué hizo el patriarcado cuando estas mujeres decidieron ser eremitas y decidieron vivir ellas en cautiverio? Pues entonces se burlan de ellas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo ellas que están luchando por su libertad y que están creando la ciudad de las damas y que quieren vivir de otra manera, que quieren vivir como en una comuna de puras mujeres, y claro, pues el patriarcado se burla de ellas y no las deja, ¿no? Pero pues tenemos católicas por el derecho a decidir desde cuándo, sí, desde hace mucho. Aquí está este trabajo, uno solo, de las muradas, así se llaman, se les llamaban las mujeres, las muradas, porque estaban en los muros, entre muros,
una elección de vida para mujeres eremitas, ¿no? Entonces aquí, como ven, la reclusión voluntaria de personas devotas entre cuatro paredes con el fin de hacer penitencia, mantenidas por la caridad pública, fue una de las formas adoptadas por el eremitismo antiguo. Tiene un carácter voluntario y precisamente esta cualidad, fíjense bien, la diferenciaba del castigo homónimo del emparedamiento. Porque la Santa Inquisición, que no era tan santa, que era una pecadora también de lo peor, que por eso acabó, como acabó y qué bueno, emparedaba mujeres como castigo y emparedaba también monjas. Encontraba que las monjas estaban embarazadas, ya porque se embarazaban ellas solitas, a ver, cuéntenme. La monja de Jesús María es una leyenda del convento de Jesús María de la calle de Moneda de la Ciudad de México, es una leyenda muy famosa, que la pueden ver en las tradiciones y leyendas que escribió don Artemio del Valle Arizpe, bueno, que es muy conocida, ¿no? Y allí un sacerdote se enamora de una monja y hace un pasadizo secreto para visitarla, ella queda embarazada y entonces cuando da a luz, la Inquisición se entera, le quitan al niño, no sabemos qué fue de la criatura, pero a ella la emparedan, ¿no? La castigan y la emparedan viva. Y a él lo mandan a otro lugar. Pasa el tiempo y luego viene un dominico, que los inquisidores, los de la Santa Inquisición son los dominicos, viene un dominico, revisa y hace lo mismo que Jesús, dice, ¿dónde está el hombre? Y entonces van y también a él pues lo sentencian y también le ponen unas torturas, ¿no? Pero la Inquisición, y no solo la Inquisición, el emparedamiento de mujeres, fíjense bien, estas mujeres, si no tenían comunicación con el exterior, las un hueco o un agujero, ¿no? Abierto a la altura del rostro. Bueno, si se pretendía prolongar la agonía, como en el caso de la Catedral del Mar, no sé si ustedes han visto esa serie, bueno, es una serie y es una novela. En la Catedral del Mar ahí aparece una mujer adúltera que el marido la castiga, o sea, y el castigo era eso, le pones ahí, le pones le construyes una murada de 2 metros, de 2 metros por 1,20 m de alto para que ella no se pudiera poner en pie, sino que estuviera siempre agachada y le haces un agujerito para que por ahí le des agua y le tienes que dar pan y agua. Y no la vas a matar, eso es lo que le dicen. La mujer murió, claro, duró 4 años en esa agonía, pueden ver la película, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde están las crueldades, ¿sí? Y la sociedad patriarcal. Ya voy a terminar. Sí. Vamos a ver, las católicas por el derecho a decidir y a conservar sus bienes, porque acuérdense que había un interés muy grande de quitarle a las mujeres los bienes, ¿no? Por cierto que en esto de las emparedadas también, las muradas, ¿no? Las monjas en los conventos, en cautiverio, en clausura, perdón, los reyes católicos, por ejemplo, destinaban dinero para estas mujeres eremitas y pues para que rezaran, ¿no? Y muchos reyes hacían eso, las mantenían y decían, sí, está bien que estas personas estén ahí, entonces hay muchísimas que escribieron, ¿no? Hay un tratado histórico apologético de las mujeres emparedadas que yo me lo encontré, y muy interesante, que explica, porque uno dice, ¿por qué? Y como ven aquí, ellos tienen que explicar por qué estas mujeres, que eran muchas, por qué optaban por eso, ¿no? Por hacer vivir en estos lugares. Y entonces se ponen a finales del siglo XIX a hacer una apología y decir, ellas estaban ahí por devoción, ¿no? Y que las malas lenguas creen que era castigo y entonces, y que era forzado y no era forzado. O sea, sí puede ser una elección de vida. ¿Por qué no? Sí, sí podría llegar a ser. Bueno, y ahora yo les hablo de otro libro. Hay otras lecturas que servirán para entender a las mujeres en la iglesia. Esta es
la Concepción Cabrera de Armida, la amante de Cristo, la biografía que escribió Javier Sicilia, que está publicada por el Fondo de Cultura Económica. Ya saben quién es Javier Sicilia. Es un poeta místico también, un hombre muy importante, que además tiene la opción por los pobres, que además tiene pues es un activista él también, ¿no? Siempre lo ha sido. Entonces, las católicas por el derecho a decidir, hoy, ahí estamos. Yo soy una laica comprometida en las obras de la espiritualidad de la cruz. Y aquí hay otras lecturas, por si ustedes quieren a saber de estas cosas, otras lecturas estas que yo he escrito, ¿no? Esta de 100 años y más de literatura espiritual femenina, entre Staurófila, que es una historia fantástica, y La ley del amor. Luego esta otra, Obligar al Papa, este debe de ir con mayúscula, perdón, solo las mujeres y nuestra presión inconformista, ¿no? Que tiene que ver con eso, que las mujeres hasta que no descansamos, el Papa pidió perdón, y el Papa mandó a penitencia y rechazó a a Marcial Maciel, horrible, ¿no? Este espantoso pederasta. Y fue precisamente un sacerdote de la Fundación de Concepción Cabrera de Armida el que llevó el juicio y el que logró que eso sucediera, ¿no? Porque además Concepción Cabrera de Armida, como otras mujeres en la iglesia, se dedica a ir a visitar sacerdotes y a decirles pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien, ¿no? Este es otro trabajo mío también que ustedes pueden leer, el de Concepción Cabrera de Armida, amante, esposa, madre, viuda, monja, beata, fundadora y escritora, y que está en este libro que publicaron en España, porque pues muchas veces no puedo publicar las cosas en México, ¿no? Y tienen que esperar a que la Universidad de Tlaxcala publique estos horrores que estuve batallando, tengo 6 meses de batalla con ese trabajo de emparedar mujeres, ¿no? Clamores y denuncias poéticas, porque en los feminicidios ahora se está dando el caso de que los maridos emparedan a las mujeres para desaparecerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho, soy una laica comprometida, que hago con Dios, Diosa y todo lo creado, como me da la gana, como me enseñó Concha, y además le hablo de tú. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Muchas ¿Dudas? gracias, Lilia. Sí, sí, vamos a abrir el micrófono para quienes quieran hacer algún comentario, observación. Yo tengo ahí varias cosas, ¿no? Algunas, incluso alguna vivencia que me hiciste recordar con estos misterios de los que hablabas, y que acá por primera vez, si da tiempo, les platicaré de por qué soy abogada. Pero no sé si alguien quiera tomar la voz. Ya saben que lo más rico de este seminario, pues, es la participación, ¿no? De todos ustedes, a partir, pues, de la charla de quienes exponen. Querida Yael, que hizo un trabajo extraordinario. No están extraordinarias las imágenes que eligió. Cuéntanos cómo Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Espérame, porque está Cruz, le damos la palabra a la profesora Cruz, para que diga lo que quiera decir. Por favor, maestra. Lo que yo quiera decir. Muy bien, me da mucho gusto escucharte, Lilia, porque has dicho cosas muy interesantes que uno recuerda cuando era chico, iba uno a la iglesia y que lo mandaban a uno a la doctrina. Y veías tantas cosas que, bueno, pero además, lo haces muy ameno, lo hiciste muy ameno y yo te agradezco por hacerme recordar tantas cosas con esta charla que has hecho. Y bueno, nada más felicitarte por ello. No quiero hablar más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cruz. Brenda, adelante. Yo te conozco, no sé de dónde, pero sé que te conozco. De las sesiones anteriores del seminario. Ah, muy bien. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta sesión, doctora Lilia. La verdad es que fue muy, muy motivante, y también creo que la forma en que les expone
les regresa la dignidad a las monjas como mujeres. Y creo que eso es fantástico, ¿no? O sea, como su sujeto social, incluso desde las decisiones que habrá unas que para nada compartimos y que no nos cabe, pero la forma en la que lo hizo me parece fantástica. Muchas gracias. Yo quería hacer 2 comentarios. Uno es que mientras las escuchaba y mientras usted ponía la foto y decía, mírele la cara a esa monja, me acordé de la película de Almodóvar, Entre tinieblas, ¿no? Que incluso no sé si es esa misma foto, pero justo hay se las recomiendo, ya está incluso en Netflix, perdón el comercial, pero donde varias monjas, incluso en esta cuestión que usted decía de nombrarse desde otra manera. Entonces creo que allí hay una monja que se llama estiércol y vómito y unas cosas tremendísimas, pero que desde mi punto de vista, pues hacen como una burla, ¿no? De qué pasa ahí y de cómo ahí pueden las mujeres también decidir con todo lo que eso implica. Entonces creo que eso es súper importante. Y por otro, mientras usted decía, yo soy una laica, me acordé de monjas laicas. Y yo conocí, y creo que nuestra queridísima Leonora Ida Concha todavía sigue viva, que ella es una monja laica, y que cuando yo la vi, bueno, ella es una monja laica y feminista. Ella por muchos años estuvo acá en Ciudad de México, ahora está en Monterrey, con Mujeres para el Diálogo, y yo decía, o sea, ¿cómo? Como una gran revolución, ¿no? Porque incluso ella con toda esa formación religiosa y lo que usted nos compartía, pues ella decidió apostarle a luchar por los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que justo como Marcela lo plantea, incluso, bueno, desde su categoría de cautiverio, incluso desde ahí lo que nos damos cuenta es que las mujeres siempre están derribando esas murallas y esas montañas que nos quieren poner para luchar por la libertad de otras. Y en este caso, Leonor, pues justamente por los derechos de las mujeres, en particular desde la economía feminista. Entonces creo que también hay como esas otras muestras, a ver si ahorita encuentro como una liga donde hablen de Leonor para ponérselas acá, porque además es toda una gran personaje, Leonor, habrá que conocer, que la conozca, sabe que es una gran personaje, pero que también pues fue estas mujeres digamos, como las históricas que abrieron brecha para muchas y que nos enseñaron a otras, ¿no? Que, por ejemplo, yo que me considero atea, de decir, ¿cómo puede pasar eso tan revolucionario, ¿no? Que sea monja, laica, feminista, ¿no? Entonces creo que allá hay muchísimo de lo que usted nos comparte, que nos deja pensar, y de la lectura de este capítulo de la maravillosa Marcela. Muchas gracias. Gracias, Brenda. No sé si quieras decir algo, Yo Lilia. quería decir que hay que invitar a Leonor Aida Concha y entrevistarla en nuestro programa de radio, ¿verdad? Porque sí es una mujer fantástica, ¿sí? Y es además de familia de religiosos. Entonces eso es muy interesante, ella cómo se liberó, o sea, gracias al feminismo. Y muchas gracias, Brenda. Ustedes me animan mucho porque, pues, ¿cómo me atrevo a decir estas cosas? Y además yo quería que eso que fuera gozoso, no puede ser doloroso. En fin, gracias. Claro, y yo creo que haces una gran invitación. Yo me declaro agnóstica, o sea, yo no sé, ¿no? Si Dios existe o no existe, pero si no existe, debería de existir. Y tampoco sé si Jesús de Nazaret es Dios, ¿no? O sea, no lo sé, pero me parece que como tú dices, es un personajazo, y que vale la pena por cultura general conocer su obra, porque evidentemente fue tan revolucionaria que, bueno, hay un antes y hay un después, ¿no? Entonces, sí me parece que yo afirmo, por ejemplo, y creo que no soy la primera en decir que Jesús fue, si no el primer feminista, fue feminista, ¿no? O sea, porque en el discurso de ama al prójimo como a ti mismo, es incluyente, ¿no? Dice, pero no a los homosexuales, pero no a los indígenas, pero no a los trans, pero no, o sea, no a las mujeres, sino a todos, a todas, ¿no? Entonces, me parece fenomenal. No sé si alguien más quiera compartir su reflexión. Sí, Zaira, por favor. Gracias, pues muy interesante todo lo que nos expuso la doctora. A mí me causaba como mucho conflicto cuando nos compartió que le negaron ser monja, por el tema de que sí, tú piensas mucho, ¿no? Y yo pensaba yo conocí aquí en mi colonia
un sacerdote que pues antes de ser sacerdote tuvo un hijo, o sea, él era padre de familia. Y después de ser sacerdote, después decide ser sacerdote y lo aceptaron, ¿no? Entonces, como esta situación del privilegio, o sea, bueno, pues no hay problema que el hombre pues sea papá, ¿no? Y aquí a la doctora pues se le niega a ser monja únicamente porque piensa mucho. Entonces, sí me parece que está ese tema de la subordinación de la mujer y el privilegio que tiene el hombre también. Sí, efectivamente, sí, así es. Pero miren, la iglesia, como les puse por ahí, tiene una capacidad de sincretismo increíble. Hay una discusión muy grande porque cuando la iglesia anglicana, sí, la iglesia anglicana, que ya saben qué es lo que llamaban antes nuestros hermanos separados, la iglesia anglicana decide que abrir primero el sacerdocio para las mujeres. En la iglesia anglicana hay obispas, hay sacerdotas y todo. Hay una iglesia en Las Lomas que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es una iglesia anglicana y ahí está la arzobispa y hay una misa preciosa que hacen. Bueno, eso, pero después yo creo que fue en los 90 cuando decidieron que iban a ordenar sacerdotes homosexuales en la iglesia y que también los iban a permitir que se casaran y todo. Y entonces empezó, en la iglesia anglicana aceptan la homosexualidad de los sacerdotes. Y entonces muchos anglicanos se quejaron y dijeron, no, no queremos seguir en esta iglesia. Y entonces fueron a visitar al Papa y le dijeron al Papa, nosotros somos anglicanos y estamos casados y ahora queremos ser católicos, pero pues no vamos a dejar a nuestras mujeres. ¿Nos dejas que nosotros seamos católicos y tengan mujeres? Y entonces el Papa les dijo, sí, pero sin escándalo. Lo que la iglesia no aguanta es el escándalo. Entonces tengan ahí a sus mujeres y todo y tal, y bueno, se van a otro pueblo donde nadie las conozca, y bueno, pues como es normal que el sacerdote tenga ayuda y luego que la hermana esté por allí y todo, pues ahí tengan ustedes su familia. Pues eso pasa, o sea, esa es la capacidad de sincretismo de la iglesia, ¿sí? La iglesia es un camino para llegar a Dios, pero hay muchos. Y hay quien se va por la vereda, ¿verdad? Hay quien se va por los cerros, por otros lados, para llegar a Dios. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Sí, sí, te quiero comentar que la maestra María de Jesús me mandó mensaje por WhatsApp que dice, quería felicitar a Lilia porque su exposición estuvo excelente y muy, muy amplia, ¿no? No pudo entrar al Zoom, pero nos está viendo por Facebook, ¿no? Daniela, por favor. Gracias. También a mí me gustó demasiado su exposición, profesora. No observar el feminismo desde la parte de las mujeres monjas y cómo han sido borradas a través de la historia y porque sí, han sido omitidas, ¿no? En todo este proceso. Vaya, me parece algo muy importante de recalcar. Es una moción que surge a veces de las protestas feministas, sobre todo en por la marcha de la despenalización del aborto, y es que hasta a la Virgen María le preguntaron si quería ser madre o no. Entonces, ¿por qué si existe esto? ¿Por qué? Porque ahora la iglesia deniega tanto este derecho a las mujeres, ¿no? Me pareció muy importante, la verdad. Es asombroso que le hayan negado entrar al convento por pensar demasiado, pero mire, qué bueno que se lo negaron porque hoy está compartiendo con nosotros sus conocimientos. Porque tengo dos hijas lindísimas, eso sí. Bien feministas, ¿eh? Sí, gracias. Dice Uriel, me quedo pensando si habría casos de varones que hayan intentado ser monjas. Bueno, hay monjes, ¿no? Hay monjes. Hay monjes y también hay eremitas, ¿sí? Hay ermitaños también, monjes ermitaños. ¿Qué significa eremitas, Lilia? A mí no me queda claro el concepto. ¿Qué es ermitaño? Se aleja de la ciudad, se aleja de la civilización, se construye una torre, un lugarcito donde estar y se dedica a contemplar a Dios de día y de noche. Es todo lo que hace. Esos son los ermitaños, ¿sí?
Y hay muchas capillas donde vivían los ermitaños, hay una capilla. Y a veces la gente del pueblo va y le pide permiso si puede platicar con él, si les puede dar una consulta. Pero ellos viven alejados, deben de pasarla mal, porque solamente quiere estar en contacto con Dios, ¿sí? Ese es un ermitaño, ¿no? Y ese es un eremita. Y así había monjas también. Hay una monja muy famosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue una prostituta primero, terrible, y que cuando se arrepintió de ser prostituta decidió ella andar en el desierto, y se fue al desierto y andaba en el desierto, muy famosa, ahorita no me acuerdo cómo se llama ella, pero es de la época medieval, luego se las mando por por el chat que tenemos, porque hubo muchos casos también de mujeres y hombres también que deciden aislarse, porque qué barbaridad, este mundo es espantoso, entonces mejor dicen, yo me voy y yo me dedico nomás a Dios, ¿no? Y a lo mejor tienen unas gallinas y a lo mejor tienen un huertito y son personas sabias que todavía hay ermitaños y que uno va y visita, ¿no? Como chamanes, pues una cosa así, ¿no? Pero son personas muy interesantes. Y ¿saben Muy qué? bien. Me están animando también con esto que me dicen, a hacer como una selección de textos, ¿no? Porque sí es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Y qué importa que sean ateos? ¿Qué importa que sean agnósticos? Porque Dios existe y en todos nos las cuida y los cuida y a Él no le importa si ustedes creen que agnósticos ni nada. Y una cosa sí yo tengo que reconocer, que agradezco muchísimo la intervención divina, angelical, quién sabe en tantas cosas de mi vida que estoy viva, ¿sí? Porque he corrido muchos peligros, ¿sí? Y mírenme, aquí estoy. Y entonces yo digo, ay, angelito de la guarda, sálvame, ¿no? Entonces, y sí hay, sí existen, o sea, el otro mundo y los otros mundos sí existen, como decía mi maestro. El misterio, ¿por qué negarnos al misterio? ¿No? ¿Por qué negarnos a los milagros? ¿No? Y además, como les digo, a mí la Santa María de Guadalupe, por favor, me la respetan, su mensaje es precioso, me encanta visitarla, en fin, es muy linda la idea esta de Tonantzin y de la Guadalupana. Y pues somos un pueblo muy, muy espiritual, muy mesiánico, lleno de supersticiones, todo eso, entonces pues a darle un sentido, ¿sí? Y entonces Sí. a elegir lo que quieran. Me gustan las monjas budistas también, la Damcho, me encanta escucharla, o sea, hay mucho de toda esta vida espiritual, ¿no? Y de todos estos estados de conciencia, ¿ok? Pues sí. Brenda, Yael, platícanos, porque hiciste una selección preciosísima de imágenes. A ti te la debo. Yo nomás le No, mando textos y ella los ilustró. no, pues bueno, creo que ya han dicho todo, pero algo que me quedó así como de toda la lectura fue que aunque los concilios vaticanos han tratado de hacer algo, ¿no? Por la dignidad de las monjas como mujeres, yo creo que aún queda bastante camino para, para que se recupere lo que representa en todo su aspecto, lo que es la identidad, ¿no? Porque, o sea, pierden su identidad como mujer, incluso el propio nombre, ¿no? Que es una síntesis social. Y cuando se vuelven monjas, se vuelven sors. Y con eso dejan atrás, pues, todo lo que fueron o lo que pudieron haber sido. Yo creo que es lo único que pueda agregar. Mira, ya no se cambian el nombre, ¿eh? Ya solamente si quieren. Ya, ya solamente si ellas quieren se cambian el nombre, les quedó muy... Y eso del SOR, ¿de dónde creen que sacamos nosotros la Sororidad. sororidad? De las SORes, ¿sí? Porque ellas se ayudaban entre ellas, ¿sí? Y sí tienes razón, yo creo que siempre creo que debiera haber obispas y que debe haber sacerdotisas. No, sacerdotisas no me gusta, pero no sé qué vamos a hacer. Tampoco sacerdotas, ¿verdad? Porque entonces imagínense ya como algo tenemos que hacer, algún hombre. Pero yo les he preguntado a ellas, me dicen, ay no, estás loca, no, yo soy así muy feliz, yo doy mis clases y los sábados cuido mis rosas y ando por aquí muy contenta y no, y a mí me gusta mi Via Crucis, mi Semana Santa, no me pongas a mí a hacer jerarquía. Eso es lo que dicen las que yo conozco. Ahora, hay muchas que sí están luchando ya porque se abra este dominio que se tiene sobre la sexualidad y en las comisiones eclesiásticas que están allá
en el Vaticano están reconociendo cada vez más o hablan más de la necesidad de ya dejar el voto de castidad, porque con eso se evitaría tantísimo violación, estupro, y pederastia y tantísimo abuso de los sacerdotes si los dejan tener una sexualidad pues libre, ¿no? ¿Qué les importa? O sea, acuérdense, esa es la mitificación del pene y todo lo demás, y que yo creo que eso en algún momento va a desaparecer, ¿no? Y vean la película La Última Tentación de Cristo, ¿no? Sí, las hermanas de la Magdalena, sí. Muy bien. Híjole, yo no estoy de acuerdo contigo en esa parte de que si tienen sexualidad dejarán de ser lo que son pederastas y abusadores sexuales, o sea, porque evidentemente muchos hombres que tienen una sexualidad libre son violadores, ¿no? Entonces esa parte yo creo que tiene que ver con otra cuestión, que es un ejercicio de poder, no es una necesidad sexual. Y eso sí creo que es importante dejarlo muy, muy claro. O sea, no, los violadores no lo hacen porque estén enfermos o porque tengan una hipersexualidad, sino porque es un ejercicio de poder, ¿no? Muy interesante eso. Entonces, bueno, creo que es importante. ¿Algún ¿Alguien día? más? Dice Cruz, bueno, Cruz recomienda la película de las hermanas de la Magdalena. Y por pensar castigaron a Sor Juana. Sor Juana, claro, claro, sí. La castigaron. Y entonces Okay. se murió. Sí, se murió. Diciendo yo la peor de todas. La peor de todas, hay que leerla, lo que ella hace es interesantísimo, ¿sí? No lean Las trampas de la fe de Octavio Paz, no, lean otros libros, no lean Octavio Paz, lean, hay otros escritores muy interesantes, y sí, acérquense a estas vidas de estas mujeres ejemplares, ¿no? Y sus escritos, Santa Teresa también es muy linda de leer, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho todo esto, claro, en ediciones modernas, en ediciones porque luego sí está difícil entenderlas. Y bueno, pues ya las invito, como les digo, pues a que vayan a visitar a la Guadalupana y que encuentren por ahí la iglesia que a ustedes les gusta y el sacerdote o la monja con la que quieran platicar, que puede ser budista, que puede ser taoísta, del zen, de lo que quieran, pero que sí cuiden su vida espiritual, porque sí es importante, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas o participaciones, pues terminamos aquí, ¿no? Le damos las gracias a la doctora Lilia Granillo. Les invitamos a que al siguiente trimestre, ¿no? Nos sigan con un tema bien interesante, ¿no? Que es el de las putas. Entonces, ya tenemos una estudiante que va a exponer ese tema y creo que acá Grecia se va a animar también a dar algún tema relacionado con este, y también tenemos otra invitada que va a abordar, le hemos pedido que aborde un análisis si, por ejemplo, las plataformas como OnlyFans es una nueva forma de prostitución, ¿no? Y en donde pues entendemos que muchas jóvenes pues están entusiasmadas en la idea de que con su cuerpo hacen lo que quieran, y entonces pues deciden obtener recursos económicos a través de estas plataformas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un análisis que nos hará pensar y reflexionar. Entonces creo que va a estar muy interesante. Todavía no tenemos claras las fechas, pero estén atentas, por favor, atentos a la página de Facebook en el seminario, donde pues ahí ya saben que está toda la información, ¿no? También les hacemos notar que ahora ya tenemos estudiantes que están haciendo el servicio social. Entonces, pues se va a enriquecer el seminario. Como ya se dieron cuenta, diariamente el compañero Hugo sube post, ¿no? Con información que pensamos que es interesante para ir pues generando conocimiento.
Zaira junto con Donovan nos hicieron favor de transcribir la conferencia que dieron Marcela Lagarde, Amelia Balcácer, Alda Facio y Andrea Medina, ¿no? Que se dio hace un mes aproximadamente sobre el tema de las categorías de sexo y género. Entonces también quienes estén interesados en tener esa transcripción, con mucho gusto nos escriben y se las hacemos llegar, ¿no? Para que pues, podamos leer más detenidamente esta conferencia, que me parece que fue fenomenal y que generó muchísimos críticas, ¿no? Creo que hasta querían que castigaran a la organizadora, en fin. Pues bueno, pues valdría la pena analizarlo. Sí, sí, maestra Cruz, por favor. Nada más, yo no tengo la liga del Face, entonces a veces no me entero de muchas cosas. Solamente lo que veo aquí aquí por línea, aquí es lo único que veo. Entonces sí me gustaría que me pasaran la liga, si se puede. Ah, con mucho gusto, claro. Que yo de todos modos siempre a ustedes se los mando, ¿no? Siempre nos pero le mando con mucho gusto la liga, sí, claro. Okay, claro que gracias, sí. Claro. Gracias. Bueno, pues damos por terminado nuestra sesión del seminario y estén atentos. Reiniciamos en el siguiente trimestre académico de la UAM Azcapotzalco. Muchas gracias y felicidades, Lilia. Gracias. Gracias. Muchas gracias.